Bueno chicos, hoy vamos a ver una introducción a las razones trigonométricas. Para poder aplicar estas razones tenemos que tener en cuenta dos condiciones. Una de ellas es que solamente se da en los triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos son aquellos que poseen un ángulo recto, en otras palabras, un ángulo de 90 grados. Además que vamos a relacionar dos de estos lados con respecto a uno de los ángulos del triangulito. Entonces, primero que nada, recordemos que al lado más largo del triángulo rectángulo, o bien el lado que está al puro frente del ángulo 90, vamos a llamarle hipotenusa, y a los lados restantes se les va a llamar cateto. Tomemos uno de los dos lados que vemos en pantalla, ya sea el azulito o el naranja. Voy a tomar el naranja y a ese vamos a llamarle teta. Entonces, vamos a relacionar dos de esos lados con respecto a este ángulo. Por ejemplo, si estoy tomando ese ángulo teta, nuestra hipotenusa nunca va a cambiar. Siempre va a ser aquel lado que va a ser el más largo o el que está al frente del ángulo 90, como mejor lo vean. Pero los catetos, que ya habíamos visto en la diapositiva pasada, a eso vamos a tener que llamarle un poco diferente para poder diferenciarlos. Ya no van a ser solo catetos, sino van a ser unos catetos específicos con relación al ángulo dado. Entonces, el cateto que está al puro frente del ángulo que estoy tomando, a este ya no vamos a llamarle solo cateto, vamos a llamarle cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Porque está al puro frente del ángulo que tomé. Entonces, por descarte, el último cateto vamos a llamarle adyacente. Esto siempre va a ser un trabajo que van a tener que hacer. Siempre pensar muy bien quién va a ser nuestro cateto opuesto con el ángulo que les van a dar. Entonces, si les están dando un ángulo, piensen primero quién es el cateto opuesto. Es aquel que está al puro frente de nuestro ángulo. Y el adyacente es el que sobra. Y recordemos que la hipotenusa no cambia. Es el lado más largo o bien el que está al puro frente del ángulo de 90. ¿Para qué le damos nombres a estos lados? Para poder hacer una relación más clara a lo que son las razones trigonométricas. ¿Qué va a ser el SOHCAHTOA? SOHCAHTOA es una frase donde vamos a recordar muy sencilla las formulitas de las tres funciones que vamos a ver. Las tres funciones se llaman seno, coseno y tangente. Entonces, de esta forma, mediante esta palabra, vamos a recordar rápidamente y muy sencillo las formulitas de cada una de ellas, donde la H va a ser hipotenusa, la O opuesto y la A adyacente. ¿Cuál va a ser nuestras fórmulas entonces? Sería seno, que va a ser nuestra primera función, va a ser exactamente igual a el lado opuesto sobre la hipotenusa. Recordemos que es una relación de estos dos lados con respecto a un ángulo. Entonces va a ser el seno del ángulo que nos estén dando. Seno del ángulo es igual a opuesto de ese ángulo sobre la hipotenusa. Tenemos la siguiente función que se llama coseno. Coseno del ángulo va a ser igual a el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y para finalizar tenemos la función tangente, que es tangente del ángulo es igual a el lado opuesto sobre el adyacente. Entonces noten que es una forma fácil y rápido de recordar el SOHCAHTOA para cada una de las funciones, para poder saber cuál es la fórmula para el seno, para el coseno y para la tangente. Y en ese momento ustedes podrán preguntarse, ¿y esto cómo se come, cómo se trabaja? Hagamos un ejemplo. Tengo el siguiente triángulo rectángulo, cuyos lados son 3, 4 y 5. Tomemos un ángulo. Yo estoy tomando el ángulo de arriba. A ese ángulo de arriba vamos a llamarle teta. Entonces, si tomo ese ángulo de arriba, yo quiero saber quién es el seno de ese ángulo. Entonces, recordemos que el seno, la formulita era opuesto sobre hipotenusa. Entonces, ¿quién es mi lado opuesto, mi cateto opuesto? Recordemos que el opuesto
es el lado que está al puro frente de este ángulo que nos están dando. ¿Y quién es el lado que está al puro frente del ángulo? Muy bien, el 4. Por lo tanto, el opuesto es el 4. Y la hipotenusa nunca va a cambiar, es el lado más largo, que sería 5. Y de esta forma estamos aplicando la formulita que es opuesto entre hipotenusa del ángulo que nos están dando. Y así se obtiene el seno del ángulo. ¿Cómo se obtiene el coseno del ángulo? El coseno del ángulo va a ser igual a el adyacente sobre la hipotenusa. Recordemos que el adyacente va a ser el cateto de que nos está sobrando. El opuesto ya hemos dicho que es el 4. La hipotenusa nunca cambia, que va a ser el 5. Por lo tanto, el 3 va a ser nuestro adyacente. Entonces sería 3, que es nuestro adyacente, sobre 5, que es la hipotenusa. Y para finalizar, la tangente del ángulo, que la tangente recordemos que es opuesto sobre adyacente. El opuesto es el 4 y el adyacente es el número 3. Y de esa forma se aplica cada una de las fórmulas antes dada. Ahora bien, ¿qué hubiese pasado si yo en lugar de tomar ese ángulo, tomo el ángulo de abajo? Este ángulo que se llama A. ¿Quién sería el seno de A, el coseno de A y la tangente de A? Eso se lo dejo como ejercicio para ustedes.